¿Cómo están? Inicia la agenda abierta de Telesur, jornada de miércoles. Vamos a comenzar con una información de último momento que trae la agencia rusa Sputnik. Colapsa una escuela en Nigeria, más de 100 niños quedan atrapados en ella. Más de un centenar de niños se encuentran atrapados bajo los escombros de una escuela que colapsó en la ciudad nigeriana de Lagos. Según los medios locales, algunos escolares han sido trasladados al hospital. Por el momento, dice Sputnik, no se han reportado víctimas mortales. Y ahora entramos en materia, lo que nos tocaba para hoy. Progresivamente se restablece el servicio eléctrico en Venezuela tras los recientes sabotajes. El gobierno llama a cantar victoria del pueblo, pero al mismo tiempo insta a estar alerta ante nuevos golpes. El presidente Maduro anuncia la creación de una comisión con apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba y la ONU para investigar lo ocurrido. Y adelantó que el ciberataque, según la inteligencia venezolana, fue dirigido desde Houston y Chicago con participación del Pentágono. La Fiscalía General abre una investigación al diputado Juan Guaidó por presunta complicidad en los hechos, mientras corren las 72 horas concedidas al personal diplomático en Estados Unidos para abandonar Venezuela, al poner fin a las conversaciones por el establecimiento de oficinas de interés. En redes le consultamos esto que vemos acá. Autoridades en Venezuela consideran que la progresiva recuperación del país tras el sabotaje eléctrico es una victoria del pueblo, pero llaman a seguir alerta. Le preguntamos por qué. Una primera opción, habrá nuevos peligros. La segunda, los saboteadores cesarán. Y la tercera, no hay nada que temer. Usted selecciona la que más se avenga. También le cuento que Theresa May vuelve a perder. Por segunda vez, la Cámara de los Comunes rechaza el revisado acuerdo de Brexit, 391 votos contra 242. Los parlamentarios se están pronunciando en este mismo momento sobre una salida sin acuerdo con la Unión Europea. Votación que va a ser determinante hoy para proceder con el divorcio en la fecha prevista, o sea, el 29 de marzo. Si votan en contra del Brexit sin acuerdo, el gobierno de la primera ministra presentará mañana jueves una moción con la opción de prorrogar la salida, aunque May ya dejó claro que si el aplazarla, quiero decir, no va a resolver los problemas. El líder laborista Jeremy Corbyn pidió elecciones generales anticipadas en respuesta a la nueva derrota parlamentaria de May. Y en este mismo contexto le consultamos esto que vemos aquí. Tras la nueva derrota de Theresa May ante el Parlamento de Reino Unido, ¿qué panorama se vislumbra en torno al Brexit? 3 opciones: incertidumbre, nuevas elecciones o todo anda bien. No sé si tenemos la oportunidad en este minuto, antes de pasar al primer tema, de mostrar imágenes en vivo de lo que está aconteciendo en el Parlamento británico. Vamos a ponerlas aquí para que la audiencia de Telesur vea cómo va la situación. Vamos a escuchar durante unos segundos qué está pasando allí. Just before her death, she missed a work capability assessment because of health problems and was sanctioned. The independent case examiner has found multiple and significant failings by the DWP, including 5 missed opportunities to identify that she had mental health problems and properly safeguard her. Ya vemos, noticia en curso. Está sesionando el Parlamento británico en torno al Brexit. Es nuestro segundo tema de hoy. Acompáñenos por nuestras redes sociales, Twitter, @telesuragenda_a, Instagram, @agendaabierta. Ya comenzamos. Venezuela empieza a retomar la normalidad ante el saboteo eléctrico que afecta el país desde el pasado jueves. La empresa estatal Hidrocapital anunció el restablecimiento completo del abasto de agua en la Gran Caracas, con la activación de las represas Tuy 1, 2 y 3. También se estima que cerca de 80% del estado Miranda ya tiene el servicio eléctrico normalizado. Sin embargo, todavía se mantiene el operativo para garantizar el suministro de combustible a las plantas eléctricas de hospitales, así como la distribución de agua y alimento a través de los comités locales de abastecimiento, los CLAB. En paralelo al trabajo colectivo para reducir los daños causados por este nuevo ataque, avanzan las investigaciones. He nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque. Y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU. Y además voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba
países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Ya el gobierno bolivariano pudo constatar que hubo relación de la administración Trump con el ataque, lo que llevó a la Cancillería a suspender las conversaciones con Estados Unidos para establecer oficinas de interés. También determinó que el personal diplomático estadounidense debe abandonar el territorio venezolano hasta el próximo viernes. Ya está yugulado el evento principal de ataque terrorista y la victoria le pertenece al pueblo de Venezuela. Claro, podemos y tenemos derecho de cantar victoria, pero no tenemos derecho de dormirnos, porque la guerra eléctrica continúa. Una guerra que ha significado, desde que la derecha venezolana decidió que ese era un mecanismo adecuado para atentar contra el pueblo de Venezuela, ha generado más de 200 muertos electrocutados en sabotajes en el pasado. Más de 150 subestaciones eléctricas dañadas, pérdidas multimillonarias en equipos eléctricos y, como dije antes, al interrumpirse el servicio eléctrico inmediatamente afectan los servicios de suministro de agua potable, de salud, de banca electrónica y de internet. Los distintos organismos del Estado venezolano también toman medidas contra los opositores que tienen relación con los hechos. El Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. Mientras tanto, y a pesar de las dificultades, el pueblo venezolano se mantiene en tranquilidad, retomando su rutina. Somos una sociedad adaptada socialmente, porque nos ha pasado tantas cosas durante 20 años que creo que no ha sido calma, ha sido una situación de tranquilidad pasiva. Es un alto nivel de madurez, es decir, no olvidemos, yo vuelvo a poner el ejemplo del 2002-2003, aquí tuvimos meses con el sabotaje petrolero, es decir, donde no había gasolina, donde no había gas, largas colas, y eso afectó todo, el comercio, la distribución, y sin embargo la gente fue aprendiendo a madurar esto. Y nosotros hemos tenido de hace unos 3 años para acá una guerra económica despiadada también, donde ha habido escasez de alimentos, donde ha habido escasez de medicamentos, donde ha habido todo tipo de dificultad. Entonces, lejos de que esto sea una resignación, la gente más bien, número uno, entiende de qué se trata esto. Hoy, en Agenda Abierta, damos seguimiento a la cobertura de todos los trabajos del gobierno para normalizar los servicios en Venezuela y a las descubiertas de las investigaciones del apagón criminal. Vamos a revisar portales. ¿Qué dice Últimas Noticias? El diario de mayor circulación en este país. Ejecutivo nombra comisión presidencial para investigar el ciberataque al sistema eléctrico. Además de pedir la colaboración de especialistas internacionales, así como también el apoyo de Rusia, China, Irán y Cuba, países con gran experiencia en ciberataques, mencionó el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Aún sobre el sistema de abasto de agua, el mandatario comentó: he decidido iniciar un plan especial que se llama el Tanque Azul para dotar a todas las familias del país de un tanque de agua para la reserva de este líquido vital. Ya tenemos 50.000 tanques para distribuirlos a través del Carnet de la Patria, añadió el presidente Maduro en la locución de ayer martes. Otro portal, el de RT, que dice: experto en derechos humanos sobre la situación en Venezuela, que dijo: antes del golpe de Estado de 1973 en Chile hubo precisamente un apagón. Fue Alfred de Zayas quien recuenta que 4 semanas antes del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente chileno Salvador Allende, hubo precisamente un apagón. Allende estaba en medio de un discurso cuando esto ocurre y evidentemente detrás del apagón estaba el sabotaje, aseveró de Zayas. El experto explica que la idea detrás de este tipo de actos es causar zozobra y confusión, lo que a su vez se conjunta con las sanciones del país norteamericano para generar caos en Venezuela, en este caso. Estados Unidos entonces está causando este caos. Se quiere presentar como un buen samaritano, subrayó de Zayas. Vamos a ver a continuación
Algo de contexto. Le invito a repasar cuáles fueron las 3 fases en que el Ejecutivo se ejecutó este sabotaje eléctrico y fueron descritas justamente por el presidente Nicolás Maduro. Número 1, ataque cibernético. Fue un ataque hacker al sistema computarizado de la empresa Corpoelec en la central del Guri, Estado Bolívar. Eso tumbó el sistema. La segunda es la vía electromagnética, con el uso de aparatos móviles con frecuencias elevadas para tumbar las comunicaciones y revertir los procesos de recuperación. Y la tercera fase fue la vía física, con la quema y explosión directa de subestaciones y estaciones eléctricas en varios puntos del país. Ahora, ¿qué argumentos relacionan a Estados Unidos con este ataque al sistema electroenergético venezolano? Además de lo que ya veíamos en la entrevista con Alfred de Zayas. Un elemento, un informe de Sergej Popovich del Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas, o sea, el Canvas, organismo que dicho sea de paso entrenó a Juan Guaidó, revela que desde 2010 Estados Unidos monitorea y ve debilidad del sistema eléctrico venezolano. En el documento, escrito para orientar la oposición para las elecciones parlamentarias de 2010, Popovich afirma: la clave para generar debilidad del gobierno de Chávez es la caída del sistema eléctrico. Los niveles de agua de la hidroeléctrica del Guri están cayendo y Chávez ha sido incapaz de reducir el consumo suficientemente para compensar el deterioro de la industria. Es una cita lo que estoy leyendo. Otro argumento. Una semana antes del apagón, el portal Bloomberg reportaba que autoridades de Estados Unidos habían pedido que Guaidó finalizara su gira y regresara a Venezuela porque podría perder, dicen ellos, el gran momento. Un tercer argumento. Al mediodía del jueves 7 de marzo, durante una sesión de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Marco Rubio pidió que Estados Unidos ayudase en materia de disturbios generalizados que tendrían que suceder para generar un cambio de régimen. Ese mismo día, el senador publica en su cuenta Twitter: las personas que hoy sufren en Venezuela están a pocos días de la más grande y severa falta de comida y combustible que la nación jamás habrá visto. Mientras tanto, el régimen de Maduro, responsable de esta catástrofe, envió a sus familiares a vivir o viajar por el mundo lujosamente, decía Marco Rubio. Un cuarto argumento: apenas 18 minutos después, el propio senador Marco Rubio confirma que hubo un problema en el sistema eléctrico nacional venezolano cuando ni siquiera las autoridades sabían de las reales razones del apagón. Así decía: alerta, reportan un apagón total en toda Venezuela. En este momento, 18 de los 23 estados y el Distrito Capital están enfrentando ahora un completo blackout, o sea, un apagón. El principal aeropuerto está también sin electricidad y las plantas eléctricas han fallado. El régimen de Maduro es un completo desastre, decía Marco Rubio. Vea cómo hay varios elementos que ponen en evidencia la directa participación, no indirecta, la directa participación de Estados Unidos en lo acontecido en Venezuela desde el jueves hasta la fecha. Vamos con Leonel Retamal para que nos actualice. Buenos días, Leonel. ¿Cómo está Caracas? Hola, Rey, muy buenos días. Precisamente nos encontramos aquí en la Avenida Libertador, una de las más importantes de Caracas. Estamos aquí para ver cómo viven los venezolanos el cotidiano, como tú ya entregabas estos antecedentes de lo que ha sido la lenta y paulatina reposición del servicio eléctrico, que ha sido bastante complejo para las autoridades mantenerlo, sobre todo después de los ataques que se vivieron. Y bueno, te comento que aquí durante la noche hemos hecho algunos recorridos también con las comunidades, con algunos ministros, para poder ver cómo avanza la reposición del agua, que es hoy por hoy lo que más preocupa a las personas. Estuvimos en el barrio de Petare, uno de los más grandes de aquí de Caracas, y pudimos ver cómo el agua está ya con fuerza, con transparencia, llegando a los hogares de los venezolanos. Como tú mencionabas también en una información anterior, distintos sistemas de alimentación del agua aquí en Caracas han sido repuestos, las bombas ya están funcionando en su totalidad, pero el proceso es lento. Han informado a las autoridades de llenado y de funcionamiento efectivo de estos 3 sistemas de alimentación de Caracas. Un dato importante también que podemos contar es que el agua que llega aquí a Caracas llega desde otro lugar distante de aquí de la ciudad, unos 130 kilómetros más o menos de tuberías que alimentan acá la ciudad de Caracas. Caracas está a 1000 metros sobre el nivel del mar
y el embalse que suministra el agua está a 300 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, esa es una de las razones de por qué ha sido lenta la reposición y no a la par con el restablecimiento del servicio eléctrico, porque se tienen que activar todos unos procesos de bombeo de esa agua para elevarla y para que ocurra y para que se distribuya adecuadamente con los niveles necesarios de salubridad para mantener también la seguridad de la población. En el resto del país el restablecimiento del agua también ha sido paulatino. La ministra de Aguas nos informaba durante la noche que alrededor del 60% de los sistemas de bombeo en todo el país han sido activados y por lo tanto en otros departamentos, en otros estados de aquí de Venezuela ya podría verse el restablecimiento del agua durante el transcurso de la semana. Otro aspecto importante que podemos comentar ha sido lo que tú ya adelantabas también, este establecimiento de una comisión investigadora para lograr recabar todos los antecedentes necesarios respecto a lo que ha sido este ataque cibernético, ataque en tres aspectos, ataque cibernético, electromagnético y también físico contra el sistema eléctrico nacional de aquí de Venezuela. Esta comisión estará presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y estarán convocados estos equipos de Irán, de Cuba, de Rusia y de China. Y esto lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro en una cadena nacional y por último también señaló que algunos aspectos nuevos sobre lo que es la salida de estos diplomáticos estadounidenses hasta el viernes, vamos a reiterar que tienen para abandonar el país y anclado en lo que señalaba durante la mañana del día de ayer el canciller de Venezuela, que mantener a estas personas aquí implicaba un riesgo también para la nación. Nosotros nos mantendremos durante todo el día con nuestros equipos de corresponsales aquí en Venezuela, monitoreando cómo se sigue desarrollando el restablecimiento de la energía eléctrica, el apoyo en la distribución de agua que ha indicado el gobierno y también en la distribución de los alimentos a través de las cajas CLAP. Eso es lo que podemos informar, Rey. Buenos días. Muy buenos días, Leonel. Te reitero, muchísimas gracias por este reporte. Leonel Retamal, uno de nuestros corresponsales en Caracas, nos ponía en la actualidad, nos ponía al tanto de lo que está ocurriendo en la capital venezolana. Vamos ahora al análisis, como le decíamos. Tenemos la reflexión y nos llega desde Europa, en esta ocasión con Geraldina Collotti, periodista, escritora, directora de la edición italiana Le Monde Diplomatique. ¿Cómo está, Geraldina? Bienvenida nuevamente a Telesur, que también es su casa. Muchas gracias, Rey. Siempre es un honor estar aquí en esta trinchera comunicacional que preciosísima para nosotros. Cuando la señal llega, siempre la información de Telesur anticipan. Como ahorita estamos cerrando el 4F, yo tengo el honor de ser la corresponsal por Europa, donde hemos puesto una de las entrevistas más importantes que hiciste a un experto de tecnología. Esto es muy importante porque la memoria también de lo que se hizo a este nivel en el proceso revolucionario de lo que pasó a nivel mundial sirve de una manera especial, especialísima hoy. No... Geraldina, ¿desde cuándo está aquí en esta oportunidad en Caracas? ¿Desde qué día aproximadamente? Del día 24, porque estuvimos en la Asamblea Internacional de los Pueblos, llegando con un día de retraso a causa del boicotaje de la aerolínea Air France, que no borró el vuelo, obligándonos a hacer un viaje de casi 24 horas, pasando por Panamá, dejándonos allí por más de 5 horas. Ahorita de nuevo, la compañera Tania Díaz con todo el equipo, William Castillo y otros camaradas heroicos que están haciendo la batalla a nivel internacional, han sido bloqueados por la Iberia en España de una manera aún más arrogante. Han aprovechado de la ocasión para denunciar y para difundir la verdad de Venezuela. Esto es muy importante, que cada ocasión se transforma, cada ocasión de crisis, como el pueblo bolivariano es el pueblo de las dificultades, su presidente obrero, Nicolás Maduro, en particular,
es el hombre, cuanto más el hombre de las dificultades. Como lo fue Bolívar en su ocasión. Exactamente, se transforma la ocasión de crisis en una ocasión de victoria, de amor, de paz y de resistencia fuerte, fuerte. Yo estoy llegando de la ciudad de Tuna, esta mañana volvió el agua. He tenido la ocasión de ver cuántos logros. Es una de las urbanizaciones acá en Caracas, Venezuela, que han sido expandidas con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Exactamente, una grandísima urbanización, hay miles y miles de familias que por la primera vez han sido dignificadas para la revolución. Es lo que he podido ver, porque no hablamos mucho de los logros, el proceso hace, pero tal vez no se sabe, porque claro, no tenemos la misma herramienta global de esta comunicación hegemónica, ¿no? Le hacía la pregunta, Geraldina, sobre su visita a Caracas, porque calculando, la agarró aquí el apagón, desde el jueves hasta la fecha. ¿Cómo ha observado el desarrollo de este proceso? Una maravilla, porque se puede hacer muchísimas consideraciones viendo el principal recurso del proceso, que es su pueblo organizado con su partido. Yo he visto cómo no solamente había calma en Caracas, pero sobre todo cómo se organizó la vida de inmediato, la gente estando en la calle con su bolto, con su comida repartida, con su vela en la noche, haciendo comunidades. Es decir, que nosotros somos la vida. En las dificultades es lo mejor de nosotros que sale. En las dificultades del capitalismo, que pone el pobre contra el pobre, es lo peor que sale, porque nos obligan a pensar que la culpa es de los migrantes, que la culpa es de lo más débil, y al contrario, para que no veamos lo que pasa y quién son los responsables. Son los que roban la tierra, los migrantes, y después les obligan a huir, y después le matan en el mar, porque dice que vienen a robarnos el trabajo. Aquí esto no pasa. La crisis del Mediterráneo, sí, que evidentemente tiene una implicación sobre Italia. Y hablando de los autores, vamos a concentrarnos durante los próximos segundos en los autores de este atentado. Las autoridades venezolanas están señalando directamente a Estados Unidos, con la participación evidentemente de sectores de la derecha aquí en Venezuela. Tiene razón, esto es una fase nueva. Venezuela siempre ha sido un laboratorio y ahorita es un laboratorio, una prueba, una grande prueba de guerra por la guerra de cuarta y quinta generación, que tiene como blanco a los pueblos. Así como la crisis general histórica, estructural del capitalismo, que siempre busca, intenta resolverla con la guerra, tiene blanco, es una gigantesca guerra contra los pobres a nivel global. Ahorita vemos como el blanco principal es el pueblo, pero la primera vez que con arrogancia el imperialismo da la cara y dice abiertamente lo que está haciendo. Tú de verdad felicito sin ninguna exageración el trabajo de Telesur, porque esto es lo que se tiene que decir, esto es lo que nos ocultan, pero ellos mismos dicen las cosas. Entonces solamente personas disociadas pueden decir que cuando ellos mismos hacen guerra económica, ellos mismos llegan hasta un atentado genocidario, como es lo de cortar la luz, el agua, la herramienta principal, la vida. Y después dice que la culpa es de Maduro. Esos son totalmente, pero este es un otro aspecto, una otra parte de la guerra de cuarta generación, que tiene la mentira, que es a la base de la estructura del capitalismo, que nos oculta la naturaleza devastadora de su explotación. La mentira es el hecho que no cambian los símbolos, nos hace pensar que los victimarios son víctimas y que las víctimas son victimarias, y hasta una sola cosa puedo decir para que sirva de ejemplo, ¿no? En la frontera con Colombia, donde fracasó una vez más la entrega tentativa de presunta ayuda humanitaria. Pero donde hemos visto cómo desde siempre este imperialismo utiliza palabras
doble, ¿no? Guerra humanitaria, ahorita ayuda humanitaria para ocultar, fracasó, pero los señores, toda la gente de Trump, el señor Duque, que sabemos perfectamente que no es un defensor de los derechos humanos, tampoco lo es Trump. Al menos no en Colombia. Exactamente. El señor Piñera, que su padre ha sido un informante de Pinochet, se enriqueció, todos estos emprendedores que se enriquecieron con la dictadura, estuvieron reunirse no en un gran hotel, no en un centro congreso de Cúcuta, pero en la casa de nacimiento de Santander. Digamos que sabemos perfectamente que traicionó a Bolívar, todo lo que significa. Es decir, que la guerra es abierta. Es el momento abierta y abiertamente simbólica. Esto, las mujeres, el 8 de marzo, empezaron a hacer estos atentados genocidas el Día de la Mujer, porque sabe perfectamente que las mujeres son el nervio más importante de esta revolución feminista. ¿Considera usted, una pregunta que le he hecho ya a varios invitados a nuestra agenda abierta, porque me gusta contrastar criterios, ¿considera usted que fue casual que ese gran apagón iniciara el jueves 7, cuando el miércoles, o sea, justo el día anterior, se difundió la noticia de que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, había aceptado la invitación del gobierno bolivariano a llegar a Venezuela y constatar in situ lo que ocurre en este país en materia de derechos humanos? ¿Fue casual? Para nada, nada es casual por el imperialismo, porque ellos tienen ya pautado desde años la teoría del caos controlado. El Pentágono nos ha explicado en muchísimos informes que son, digamos, que nosotros podemos ver, que el sabotaje eléctrico, el sabotaje que es la nueva fase que ellos están intentando hacer contra Venezuela para... ¿Qué terreno se pensaba preparar antes de la llegada de la Comisión de Expertos en Derechos Humanos y posteriormente de la propia Michelle Bachelet a Venezuela? ¿Cuál era el terreno que se estaba preparando? Antes de todo, demostrar que aquí hay una crisis humanitaria. Entonces, que la gente no se lava, que la gente no come, pero sobre todo una guerra. Una guerra, la están intentando, solamente que la madurez del pueblo bolivariano le va a apagar todo su fuego, y la misma gente de oposición. Y yo pienso que viendo la humanidad y no la feroz arrogancia que tiene el imperio, viéndola como el presidente Nicolás Maduro, que de verdad es una bandera para todos nosotros, todos los pueblos, como ha mostrado, todos los que vinieron aquí lo están defendiendo, porque su cara sincera, su manera de hacer muy capaz. Porque las dificultades de esta guerra de nuevo tipo han sido fuertes, ¿no? Lo ha dicho. ¿Esperaba la derecha venezolana e internacional esta respuesta del pueblo venezolano, esta reacción del pueblo venezolano al apagón? Yo pienso que no. Ellos no pueden, no se esperan. Así como no sabían que en Vietnam iba a encontrar... Que, disculpe, además sí, afectó a seguidores de la oposición. Claro, porque así como la bomba nos distingue, la misma cosa se va contra de ellos mismos. Claro, lo rico más rico tiene su bomba, tiene su urbanización bien protegida, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque tiene servidores. Porque se van a comprar comida en la gente que lo sabe, quién son los responsables, ¿no? Esto claramente, la burguesía hace su trabajo, pero nosotros tenemos también que hacer el nuestro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo pienso que esta es una ocasión, por ejemplo, de retomar el tema de la nueva tecnología participada y protagónica, que es un tema, por ejemplo, que ya salió bien cuando la fuente del Datagate, Edward Snowden, que ha dicho todo lo que pasaba y habló de esto. Porque si nosotros vamos a ver los sistemas de controles en la guerra cibernética de que él explicó, ya todo esto estaba. Y no tenemos que olvidar que ya en el paro petrolero la tecnología
ha sido al centro de la cuestión, es que hemos tenido que, el comandante Chávez, su grupo dirigente de la época, ha tenido que invitar hacker bueno, porque como siempre la tecnología depende del control y de la conciencia, no es buena o mala en sí mismo, ¿no? Estos hackers vinieron y repusieron a la orden del pueblo todo lo que se robaron los fascistas, los técnicos de la Cuarta República, que aún están aquí. Porque otro tema que no se tiene que, digamos, que discutir con dogmatismo, pero que está en la mesa, es que el control de los medios de producciones, cuando el desafío ha sido de esta revolución bonita, digamos, en donde hacer como nosotros, los revolucionarios del siglo de antes, o como hizo Cuba, de tomar el poder con las armas, ellos complotan aquí, se duermen con el enemigo en casa. Maduro lo ha dicho, en gran medida esto se le facilitó a los organizadores desde Estados Unidos porque en el seno de nuestras instituciones todavía tenemos traidores. Esto yo agradezco muchísimo al presidente Maduro. No soy aquí para entregar lecciones, yo detesto los turistas políticos que se van, ya hemos visto cuánta gente utilizó la revolución bolivariana para no hacer nada en su propio país, solamente para, digamos, hacer su pequeño narciso, ¿no? No es eso, pero el presidente Maduro, que lo sabe muy bien, lo dijo. Yo lo vi en todos estos años. Ellos trabajan desde el anterior para desmovilizar a nuestro pueblo, porque claro, cuando hay un escuálido que está al mando de algo, que te entrega el coche de trabajo y no lo entrega a un camarada que tiene necesidad de verdad, se lo entrega a otro escuálido que tiene 4 trabajos, que tiene finca, que tiene esto es para decir el proceso bolivariano no sirve porque no cuida lo suyo, pero la conciencia del pueblo es de llegar detrás de eso y adelantarse, pero de todo modo este tema, yo lo que siempre digamos busco de reflexionar sobre eso, los temas de la revolución de antes con respecto a la nueva tentativa revolucionaria como es el proceso bolivariano, ¿no? Y no es una persona que escribe desde la distancia, hemos leído su obra, por ejemplo, un libro que ya tiene algunos años de publicado, Yo lo vi, no me lo contaron. En su momento fue realizado con observaciones que hizo desde Venezuela, pero entiendo ha seguido escribiendo Geraldina Corlotti. Sí, siempre yo he tenido la chance que la cultura, a una época donde nosotros los revolucionarios luchamos mucho de poder estudiar. Entiendo lo que siempre decía Chávez con Martí, que dice Maduro, ser culto para ser libre. Entonces ha sido siempre mi manera de restituir a mi clase lo que mi clase me permitió. Mi clase es el mundial, digamos, mi patria es aquí porque aquí se hace revolución. Los revolucionarios tienen como patria donde se hace la revolución. En ese segundo libro, la reflexión, segundo libro es un libro, digamos, sobre Nicolás Maduro, porque... Vamos a mostrarlo a las cámaras de nuestra televisora. Aquí lo tengo. A ver cuál cámara lo puede tomar. Esta de aquí. Después de Chávez, ¿cómo nacen las banderas? Sí, un libro, estaba diciendo, sobre Nicolás Maduro, entendido como el dirigente de este proceso revolucionario, no un hombre solo al mando, así como no era un hombre solo al mando el comandante Chávez, que no por casualidad dijo, tú eres Chávez, mujeres, revolucionario y todo. Es lo mismo de Maduro. Maduro es un obrero que es pueblo. Y por eso explicar bien qué significan los ataques a esta revolución significa explicar bien cuáles serían las dificultades que también en Europa pasarían si un grupo, un bloque social anticapitalista llega al gobierno, ¿no? Al poder. Hemos visto la Grecia. Los ataques son, por eso Venezuela es un laboratorio de guerra. Un laboratorio totalmente útil para que nosotros, los revolucionarios, los que son sinceros, que quieren cambiar de verdad, tiene que mirar, tiene que estudiar. También, tal vez, cómo sirve a los europeos
que con herramientas de una europea se le explique cosa es el proceso bolivariano, para que no continúe también a la izquierda a difundir mentiras sobre la unión cívico-militar, pensando que lo mismo que la dictadura del Cono Sur, o sobre el cambio de la crisis de representación que ha tenido en la Cuarta República todo el campo que aún está en Europa, ¿no? Pero en esa misma corriente se montó la Unión Europea hace algunas semanas, aunque luego comenzó a haber como una división de gobiernos en el seno de la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela. Bueno, en una entrevista que lo agradezco mucho, que Diosdado Cabello me dio recién en la marcha antiimperialista, donde fuimos todos, él bien explica que el agradecimiento de la revolución bolivariana es para los pueblos que han presionado los gobiernos de Europa para que no se entreguen totalmente, porque esta Europa no es una Europa de los pueblos, es una Europa de los banqueros, de los ricos, que tiene jerarquía tremenda también en su interior. La Alemania para la economía, la Francia para la guerra, la Italia para la ideología. En Italia hemos tenido una pequeña contradicción a donde el gobierno, donde hay un partido de extrema derecha, xenófobo, que claro está en contra de todo cambio y ante todo de Venezuela, ha encontrado una pequeña resistencia de la parte izquierda, del otro aliado de estos gobiernos anómalos, ¿no? Que son el Partido Cinco Estrellas. Pero lo que es más importante, esto también me lo dijo, Telesur siempre habla de esto, el senador chileno Navarro, entender por qué en Europa todos los partidos que se llaman socialistas y que pertenecen a la Internacional Socialista son como los ADECO y los copellanos de la Cuarta República. Aquí en Venezuela. Porque, exactamente, pero en Europa igual, en América Latina igual, están en contra de los partidos que la palabra socialista la utilizan en un sentido concreto, verdadero, de cambio estructural. Esto es uno del cortocircuito, porque por ejemplo Ramos Alup, que ha sido vicepresidente de la Internacional Socialista. Henry Ramos Alup, dirigente opositor en Venezuela. Claro, y el partido Voluntad Popular, que como todos sabemos no es de izquierda, pero está en la Internacional Socialista. Todo esto, y por esto Sánchez también en España ha tomado posiciones, porque son, yo diría, son mafia política. Se protegen entre ellos. Pudiéramos decir que son grupos políticos socialdemócratas más no socialistas. Mejor aún, porque esta izquierda nosotros lo vemos, porque tenemos un partido que se llama Partido Demócrata, que es un heredero del entonces Partido Comunista, que cambió el nombre, desapareció, y que se juntó con los copellanos italianos, ¿no? Son todos juntos, porque era el camino que quisieran ser. Son los primeros que están en contra de Venezuela. ¿Por qué? Porque todo estos partidos, en el siglo de antes, después de la caída de la Unión Soviética, no han intentado persuadernos que no hay alternativa al capitalismo. Entonces, que todo se tiene que hacer en estos balletes donde el pueblo vota pero no decide, porque ellos hacen lo que los banqueros le piden hacer, o que los Estados Unidos, sobre todo en Italia, donde no tenemos soberanía, tenemos 100 y pico bases militares, ¿no? Entonces ellos piensan que los pueblos tienen que estar encerrado en el ballet de la burguesía, de la democracia burgués, o si no, detrás de la bandera reaccionaria de Trump y de estos partidos xenófobos. Si hay un lado del mundo, como es Venezuela ante de todo, pero como ha sido un momento con diferencia el continente latinoamericano, empezando por Cuba nuestra, heroica Cuba nuestra, y donde la alternativa se construye en lo concreto, aún en medio de tiburones, como es la globalización capitalista. Para ellos es una cosa insoportable, que tiene que destruirla. Por eso dice Trump, sin pelos en la lengua, que tiene que erradicar el socialismo, no solamente en la región, sino en el mundo. Sí, Geraldina, el democrático Obama, que
que dice que somos una amenaza inusual extraordinaria. Y que cuando Trump la reafirma. Exactamente. Pero esto es importante, asumirlo, Sí. como hace el proceso bolivariano. Sí somos una amenaza inusual extraordinaria por la seguridad del capitalismo. Exacto. Bueno, Geraldina, el tiempo no nos da para más, lamentablemente. La ringrazio tantissimo per questa intervista. Bueno, ¿tiene ahí un obsequio para mí? Claro, claro. Muchas gracias, permíteme. muchas gracias. Aquí está entonces el regalo de Geraldina. Ya voy engrosando mi biblioteca, ¿no? Con la obra de Geraldina Collotti. Nuestras armas por ahora. Es correcto, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a presentarle a nuestra audiencia, a recordarle más bien que tenemos una pregunta colgada en redes. Autoridades en Venezuela consideran que la progresiva recuperación del país tras el sabotaje eléctrico es una victoria del pueblo, pero llaman a seguir alerta. ¿Por qué? Hasta ahora el 90% dice que hay que estar alerta porque habrá nuevos peligros. El 0% dice que los saboteadores van a dejar de sabotear y el 10% dice que no hay nada que temer. Usted puede participar. Siga con nosotros, tiene la opción a través de nuestra cuenta en Twitter. Ahora le presento una pausa y seguimos con más. La noche de este martes, la Cámara de los Comunes del Reino Unido rechazó el acuerdo de retirada de la Unión Europea, con 391 votos en contra y 242 a favor. De esta manera, la propuesta para el Brexit presentada por la primera ministra Theresa May vuelve a ser objetada tras la presentación del primer proyecto el pasado 15 de enero. Esto, a pesar de las garantías legales acordadas el lunes con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aspectos que no convencieron a distintas voces de la oposición. Gracias, señor ponente. El gobierno ha sido derrotado de nuevo por una enorme mayoría y ahora debe aceptar su acuerdo, su propuesta, y que la primera ministra puso está claramente muerta y no tiene el apoyo de la Cámara. Y con toda claridad, ningún trato debe ser sacado de la mesa. Lo hemos dicho antes y lo diremos otra vez. Pero si significa que la Cámara tiene que reunirse con una propuesta que podría negociarse, el Partido Laborista ha puesto esa propuesta y vamos a poner esa propuesta de nuevo, porque los peligros de lo que la primera ministra está proponiendo son básicamente es que ella continúa amenazándonos a todos con un peligro de no acuerdo. Tras la decisión de los parlamentarios, este miércoles se desarrollará una nueva votación sobre la posibilidad de salir del bloque comunitario de manera abrupta, lo que para diversos analistas y negociadores del trato podría tener consecuencias catastróficas. La esperanza para quienes no quieren un Brexit duro radica en que la Cámara de los Comunes vote en contra de esa opción, lo que abriría las puertas a una nueva sesión para el próximo 14 de marzo, donde se decida si se extiende el plazo para lograr un acuerdo con la Unión Europea. Pero déjame ser clara, votar en contra de irse sin un acuerdo y por una extensión no resuelve los problemas que enfrentamos. La Unión Europea querrá saber qué uso queremos hacer con tal extensión y esta Cámara tendrá que responder a estas preguntas. ¿Desea revocar el artículo 50? ¿Quiere celebrar un segundo referéndum? ¿O quiere irse con una oferta pero no está? Estas son elecciones poco envidiables, pero gracias a la decisión que la Cámara ha tomado esta noche, son elecciones que ahora se deben enfrentar. La preocupación de May reside en que Bruselas ya ha expresado en diversas ocasiones su oposición a que se dilate el proceso mediante prórrogas y ha urgido a que se dé dentro de los plazos establecidos. Hoy en Agenda Abierta analizamos el controversial Brexit y los escenarios que se abren a la luz de un nuevo rechazo a la propuesta presentada por Theresa May. Revisamos portales. ¿Qué dice La Vanguardia? La Unión Europea debate la votación sobre el Brexit de ayer en Inglaterra. En estos momentos los diputados del Parlamento Europeo celebran un debate el día después de la votación en el Parlamento en Reino Unido sobre el acuerdo Brexit en la primera ministra británica, Theresa May. Los socios comunitarios a elegir entre un Brexit brutal el próximo 29 de marzo o resignarse a aceptar una prórroga de la negociación con Londres a pesar de la incertidumbre que ello supone. Otro portal que tenemos por acá tiene que ver con el tuit de Michel Barnier, jefe de las negociaciones con el Reino Unido de la Comisión Europea, que afirmaba: la Unión Europea ha hecho todo lo posible para ayudar a obtener el acuerdo de retiro a través de la línea. El impasse solo se puede resolver si Reino Unido
prepara el no acuerdo, que ahora es más importante que nunca. Vamos a ver qué dice The Guardian. Las empresas de Reino Unido reaccionan con furia ante la entrega de un Brexit sin acuerdo. Ante los planes para los cambios radicales en las tarifas en caso de un Brexit sin acuerdo, los líderes empresariales critican el enfoque del gobierno como de mano dura. Las organizaciones de gran alcance acusaron a los responsables de formular políticas, de apresurar planes para cambios importantes en términos comerciales sin consultar primero a las empresas, lo cual los deja sin tiempo para prepararse. Según los planes, los aranceles se van a reducir a cero en el 87% de los bienes importados a Reino Unido, de no haber un acuerdo con la Unión Europea. Veamos ahora qué impactos podría tener el Brexit. Contracción del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto británico, podría contraerse un 9,3%. La economía mostraría severas carencias en 15 años. También un desplome de la libra esterlina, la moneda británica. El Banco de Inglaterra prevé que un Brexit sin acuerdo y sin periodo de transición provocaría una depreciación de la libra de hasta un 25% y dispararía la inflación al 6,5%. Dimisiones. Más de 1.000 funcionarios británicos trabajan en las instituciones comunitarias. Ahí queda colgada la pregunta, ¿qué futuro les depara? El fin de la libre circulación. Los británicos perderían derecho a libre circulación en países de la Unión Europea, dependerían de visas, también tendrían que tramitar permiso internacional de conducir para poder manejar en otros territorios de Europa. Sería el fin del Eurostar. El tren cruza el Canal de la Mancha a través del Eurotúnel y opera 40 viajes directos diarios entre Londres y París, Ámsterdam y otros destinos. Londres afirma tener un plan de contingencia para estos problemas. Hay que ver hasta qué punto ese plan existe y cuán efectivo podría ser. Vamos a ver ahora cuál ha sido uno de los puntos más polémicos en la discusión del Brexit y que aún no tiende a resolverse. Vámonos a la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Por un lado tenemos a, como les decíamos, Irlanda, una república independiente que forma parte de la Unión Europea, quiero decir, y por el otro, Irlanda del Norte, territorio que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforman el Reino Unido. El mecanismo que muchos parlamentarios buscan implementar es el backstop, que busca mantener temporalmente a Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera y el mercado único de la Unión Europea, ante los cambios que se provocarían ante la salida del Reino Unido del bloque comunitario. El gran temor aquí es que se instaure una frontera dura porque, entre otros términos, amenaza el acuerdo de paz del Viernes Santo firmado en Belfast en el año 1998, que terminó con la violencia entre católicos y protestantes en Irlanda. A Londres nos vamos con Pablo Navarrete para que nos actualice la información. Saludos, Pablo. Desde Londres, muy buenos días a todos los televidentes de Telesur. Hoy, miércoles, en el Parlamento británico habrá un nuevo voto sobre si los diputados quieren salirse de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, lo que se llama un Brexit duro. Ahora, este voto viene después de que ayer martes la primera ministra Theresa May sufrió su segunda gran derrota en el Parlamento sobre el acuerdo Brexit negociado con la Unión Europea y su gobierno para manejar los términos de la salida del Reino Unido al bloque comunitario. Ahora, este fue el segundo intento de ratificar ese acuerdo y perdió nuevamente, esta vez por 149 votos, 391 en contra votaron y 242, solo 242 a favor. Ahora, esto profundiza la crisis política que vive el gobierno de Theresa May tras su inhabilidad de ratificar el acuerdo negociado con la Unión Europea, y lo que ha causado una cierta parálisis en el gobierno británico, donde toda la vida política se va en torno de poder tratar de ratificar este acuerdo. Quedan ahora el 29 de marzo, la fecha límite para la salida del Reino Unido, quedando menos de 3 semanas y aún hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar. Ahora, si esta noche en el Parlamento británico se vota para rechazar una salida del bloque comunitario sin un acuerdo, el jueves habrá otro voto para ver si se puede extender
el artículo 50, que es las normas que rigen la salida del Reino Unido para el 29 de marzo. Ahora la Unión Europea ha dicho que no es tan fácil extender el plazo para la salida. Tendrían que ellos tener algo sustantivo del lado británico para poder justificar eso, cosa que hasta ahora no ha venido del gobierno de Theresa May. Entonces, un escenario bien complicado para el gobierno. Theresa May, una líder con muy poca popularidad, un partido que está muy dividido tras el tema del Brexit y una crisis política en el Reino Unido que sigue esta noche con otro voto sobre el tema Brexit, sobre si sale el Reino Unido el 29 de marzo sin ningún tipo de acuerdo. Estaremos informando todo lo que ocurre en el voto y todos los acontecimientos para Telesur. Ahora de vuelta al estudio. Muchas gracias, Pablo. Vamos a ver qué ocurrió durante los minutos precedentes en Reino Unido. Estábamos con imágenes en vivo de lo que acontecía en ese país hace algunos minutos. Hay que darle seguimiento a esa noticia, como para no retrasarnos. Mientras, pasamos al análisis, digamos que con lo más genérico. Para eso nos acompaña Hugo Moldis, analista político, periodista, magíster en Relaciones Internacionales. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días, Rey. Un gusto estar con ustedes, aunque sea de esta manera. Así es. Bueno, Hugo, ¿cómo ve este panorama en Reino Unido? No se llegan a poner de acuerdo y Theresa May va de derrota en derrota. Sí, lo primero que podemos constatar es que hay una Theresa May que no tiene el respaldo que se necesita como para llevar adelante una medida tan importante como es que requiere la salida más bien de la Unión Europea. Y evidentemente esto también se traduce en una falta de liderazgo interno, que lo que va a hacer, a mi juicio, es abrir un primer escenario de zozobra, incertidumbre mayor de la que ya tiene hoy el gobierno del Reino Unido. Y esto podría tener consecuencias políticas que a mi juicio se profundizarían y serían muchísimo más adversas para lo que Reino Unido pretende en su estrategia de política exterior. En segundo lugar, yo creo que es importante ir más allá hay que hacerle otra mirada, porque estamos atrapados entre una mirada ultranacionalista, proteccionista, quienes respaldan, por ejemplo, la posición del Brexit, que no deja de tener una gran carga fascistoide, antimigrante, por un lado, bastante funcional, de hecho, a los intereses de Estados Unidos, pero por otra parte, una Unión Europea que se ha ido alejando sistemáticamente incluso del propio sueño del francés de Gaulle de Europa para los europeos, y lo que hemos tenido en los últimos años es una Unión Europea, casi más de una década en realidad, una Unión Europea bastante más bien como caja de resonancia de la política exterior norteamericana. Teniendo en cuenta, Hugo, teniendo en cuenta ese contexto, o sea, la postura que ha venido adoptando la Unión Europea en los últimos años y que evidentemente tiene también una postura sobre el Brexit en el Reino Unido, ¿qué pudiéramos esperar para los próximos días? ¿Salen el 29 de marzo? ¿No salen? Porque le decía, en parte depende, como usted acaba de explicar, de los británicos, de los parlamentos británicos, pero en gran parte también depende del contexto regional que está viviendo Reino Unido con esta propuesta de Brexit y las derrotas de Theresa May. Sí, yo creo que un escenario probable, aunque tiene algunas trabas institucionales y de carácter normativo, ante la cual los europeos suelen ser bastante rígidos en su aplicación. Yo creo que un escenario probable es la prolongación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y el otro escenario es el escenario abrupto, que en los hechos no creo que termine afectando esencialmente a los intereses del libre movimiento de las mercancías, de los servicios, en fin, pero sí afectando duramente a la libre circulación de los trabajadores o los ciudadanos y las ciudadanas
dentro de la comunidad europea. Es un problema porque ni la Unión Europea puede prolongar por ella misma el plazo de salida del Reino Unido, y a la vez el Reino Unido no encuentra una fórmula intermedia entre la salida bruta o la salida con acuerdo, ¿no? Allí se está tratando de construir una figura de un proceso de una salida en transición, pero todo parece estar bastante estancado por las relaciones de fuerza dentro del Parlamento británico. Hugo, muchísimas gracias por estas reflexiones para la Agenda Abierta de Telesur. Un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Hugo Moldis nos acompañaba por la línea telefónica. Tenemos una pregunta que también tiene que ver con este tema. Tras la nueva derrota de Theresa May ante el Parlamento de Reino Unido, ¿qué panorama se vislumbra en torno al Brexit? 56% dice incertidumbre, 36% habrá nuevas elecciones, que es lo que propone Corbyn, y el 8% dice que todo anda bien. Participe, aunque haya finalizado ya la Agenda Abierta, usted tiene la oportunidad de seguir interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Finaliza nuestro programa de hoy, manténgase con Telesur.